Bienvenidas al podcast de Soy Como Como. Hoy, antes de empezar, te recuerdo que con mi equipo estamos preparando una gran noche de conocimiento y entretenimiento para que elimines los materiales tóxicos de tu cocina, o sea, todos los gadgets hechos de materiales como aluminio, teflón o plástico. Reserva plaza gratis en el enlace de la descripción y nos vemos en directo muy pronto. Bienvenidas al episodio 69 del podcast de Soy Como Como. Hoy hablaremos de endometriosis, esa enfermedad que afecta hoy día a 1 de cada 10 mujeres y cuyo tiempo medio de diagnóstico puede llegar a ser de 9 años. 9 años con un malestar que crece y que en muchos casos se vuelve invalidante. Dolor, molestias en las relaciones sexuales, alteraciones intestinales y un gran etcétera. Hoy hablaremos de endometriosis con Natalia Subirats, médica de familia dedicada a la medicina integrativa, también es PNI, también es naturópata, también es terapeuta neural y tiene un máster en reproducción humana. Ahora veréis, la mejor persona para hablar de endometriosis en el podcast de Soy Como Como. Antes, como siempre, os recuerdo que nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza, que con su gran abanico de complementos hoy escogemos el GI Natural Woman, que es una fórmula probiótica específicamente formulada para las mujeres y que, como veremos, pues la endometriosis también se asocia frecuentemente con disbiosis endometrial y podría ser un suplemento interesante. Y como siempre también te espero dentro de la comunidad de Soy Como Como, donde tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, a menús y recetas y a Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos miles de dudas de alimentación y salud y te dejo en las notas del episodio la descripción de todo. Y ahora sí, Natalia, bienvenida al podcast. Hola Nuria, ¿qué tal? Bueno, me gusta mucho que estés aquí para hablar de endometriosis, no solo porque eres una persona experta y reconocida experta en el tema, sino que por si fuera poco, tú sufres endometriosis y en primera persona hoy podrás hablar mucho de tu experiencia en el mundo también hospitalario, en la medicina más alopática, porque estás como a los dos lados. Eres Totalmente. paciente y médica y has vivido y sufrido lo que tiene estar en un lado y en otro, o sea, brutal. Sí, Eh, la verdad cu que sí. Cuéntanos algo de tu historia y tu película personal con la endometriosis. Bueno, yo probablemente me podría considerar afortunada desde el punto, digamos, que al ser médico no tardé 9 años en ser diagnosticada, ¿no? Sino solo 2. Pero bueno, fueron 2 años un poco que también te das cuenta de la poca información que recibimos cuando hacemos la carrera de medicina, porque claro que sabemos lo que es la endometriosis, pero como nos centramos más a lo mejor en salud reproductiva a nivel, por ejemplo, de cáncer de ovario, cáncer de mama, cuando estudiamos, ¿no?, ginecología, al ciclo natural, es verdad que a veces pasa un poco desapercibida la endometriosis y cuando realmente la sufres es como que te das cuenta de la importancia que tiene esta enfermedad y de lo limitante que es, ¿no? Y en cuanto a, después ya entraremos en detalle, pero en cuanto a al acompañamiento que recibiste de la medicina más alopática, siendo PNI, ¿lo viviste con cierta frustración porque no te daban las soluciones que después descubriste? Sí, totalmente. Realmente, yo en estos 2 años de empezar a tener reglas dolorosas, ya fui a la ginecóloga, a 3, 4 ginecólogas. A una me llegó a decir que estaba ovulando cuando no tocaba y realmente era el endometrioma. Esto lo fui viendo luego, ¿no? Acabé en urgencias de centros hospitalarios bastantes veces con mucho dolor. Llegué un poco a escuchar que, bueno, si tienes un endometrioma tan grande, pues es normal que se te llegue pues a lo mejor a torsionar el ovario, ¿no? Pues como que realmente estás ahí sentada y te sientes como, bueno, un poco como una mierda, un poquito, ¿no? Es como, bueno, estoy aquí sufriendo, necesito ayuda y a veces un poco la empatía desde la parte convencional te encuentras de todo, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando estás sufriendo tanto en ese momento, llegar a encontrarte pues, profesionales a lo mejor que la empatía un poco les falta, pues es duro. Y yo siendo médico un poco me sentaba ahí y pensaba, ostras, y con lo que yo sé estoy sufriendo esto, pues no me quiero imaginar las pacientes que no tienen la información que yo tengo, cómo deben sufrir esto, ¿no? Es bastante triste, la verdad. Lo que dices, por eso,
parece como si fuera ignorancia en cuanto a diagnosticar la endometriosis o Sí, no sí. tener la herramienta que vea, que ahora lo contarás tú mejor, que el tejido del endometrio, que tendría que estar en el útero, por algún motivo sale de su ubicación normal. Y no sé si esto no te lo veían cuando ibas a urgencias. Bueno, el hecho es, sí, yo creo que una parte es un poco, pues, falta de conocimiento, a mejor a veces es un poco falta de escucha, ¿no? Siempre en la carrera es una cosa que nos machacan mucho, es decir, escuchar al paciente. El paciente, muchas veces yo no necesito ni pruebas diagnósticas porque el paciente ya te lo cuenta todo. Entonces, cuando tienes una paciente que te está explicando los síntomas, que son muy probablemente una endometriosis, o al menos tú puedes sospecharlo, es una cosa que tú ya tienes que estar pendiente. De hecho, la doctora que me diagnosticó fue en urgencias del Hospital de Vilafranca y fue en una palpación vaginal, es decir, me palpó un endometrioma, bueno, ¿no? Una lesión, digamos, de la endometriosis en la vagina y fue así cuando dijo, creo que podría ser endometriosis, vamos a hacer la resonancia, ¿no? Fue así. O sea, todos los otros suspendidos. Todos los otros suspendidos. Porque o sea, los médicos esto lo tenéis que saber. ¿Con palpación o contando los síntomas? Sí, Sin ninguna otra prueba. sí, Tenéis que correcto. sospechar. A ver, al menos sospechar, con los síntomas tú puedes sospechar. A veces yo sospecho de muchísimas pacientes y al final les hago la prueba y no sale nada. A veces incluso con la prueba puede no salir nada, igualmente tener endometriosis también es una cosa que puede pasar. Pero sí, yo creo que con la escucha a la paciente, ostras, ya puedes al menos, ¿no? Guiarte un poquito. Ya llegaremos a por qué pasa tanto, porque los datos del principio es una de cada 10 mujeres, es mucha gente, 2 millones de personas en Totalmente. España, 2 millones de mujeres en España sufren endometriosis, pero cuenta un poco más qué es la endometriosis. La endometriosis es básicamente cuando el tejido endometrial, en vez de quedarse en el endometrio, que está pues, dentro del útero, va, digamos, migra en sitios fuera del útero. Esto puede ser ovarios, puede ser recto, puede ser ¿no? Un montón, hasta diafragma, pulmón, o sea, puede migrar hasta muy lejos. Entonces, esto crea, digamos, una infiltración de órganos o los propios endometriomas que nosotros llamamos, y esto produce pues mucho dolor, ¿no? ¿El dolor es el síntoma principal de lo que nota la paciente? Claro, normalmente cuando la paciente consulta suele ser ya por dolor, ¿no? Es cuando ya su vida es limitante, entonces normalmente lo que limita más es el dolor. Tú puedes tener otros síntomas como estreñimiento, etcétera, y no sufrirlo tanto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando no empecé a sospechar fue porque empecé a tener unas reglas que eran horribles, ¿no? O sea, yo me acuerdo de estar llorando en el baño toda la noche, De dolor, suplicando no de abundante, ¿eh? de dolor, Ah, de simplemente dolor. de dolor, y mi dolor era muy relacionado con el recto también, ¿no? Era todo cólicos abdominales y recto, porque tengo infiltración en el recto y el dolor es horripilante. Yo siempre digo que un poco que como que he dado luz cada mes durante, pues, bastantes años. Guau. O sea, ¿la menstruación abundante también es un síntoma o Podría ser siempre? un síntoma, pero no es necesario. Puedes tener Vale. una regla sin ser muy abundante y tener endometriosis. Y puedes tener aquella cajón desastre de fatiga, permeabilidad intestinal, Totalmente. disbiosis, hinchazón, que ya es el despiste total, porque ya no sabemos si estamos hablando de manzanas o peras. Exacto, totalmente. Sí, sí, a nivel de sintomatología es muy, muy variada. Es decir, aquí podemos estar hablando desde cólicos intestinales, como un poco como cuando los cólicos estos que tienes cuando tienes muchos gases, que realmente puede llegar a doler un montón. Pues un poco esto, cólicos, ¿no? Con más dolor a nivel ovarios, lumbalgias, que pueden ser en esos días, pero también pueden ser crónicas, dolor a las relaciones sexuales, también como la endometriosis puede afectar riñones y vejiga, puedes tener dolor también después de orinar. Imagínate cada vez que vas a orinar con dolor, puedes tener infertilidad, puedes tener, ¿no? Esto todo, digamos, serían los síntomas físicos, ¿no? Que tendría una paciente con endometriosis, pero luego también están los, digamos, digo yo, emocionales barra energéticos, ¿no? Siempre suele acompañarse una fatiga bastante importante y a nivel emocional, pues puedes llegar a una depresión, puedes llegar, ¿no? Pues, claro, normal.
también un poco secundario a no te encuentras bien. Es una cosa que la gente tiene que tener claro, que cuando tú tienes dolores o tienes síntomas de endometriosis, no suele ser solo durante la regla. Puede ser durante la ovulación, durante la regla, puede llegar una semana antes de la regla y irse una semana después, porque al final solo acabas teniendo 7 días buenos al mes si tienes suerte, o tener pues todos los días de tu vida de todo el año dolor constante. ¿Y cuando debutas ya es para siempre o puede ir y venir la endometriosis y hacer A ver, apariciones en un momento determinado? Me lo invento, de una punta de estrés, alguna cosa que ha pasado, es o raro. En general, viene cuando para la quedarse. endometriosis aparece por algo, y si no modificas eso, y en general no se suele modificar, esto ya va, digamos, una proliferación y siempre las lesiones tienen tendencia a empeorar. Y bueno, estamos hablando de seguramente causas multifactoriales, pero vamos a comentar un poquito las causas de tanta endometriosis. Totalmente. Hay un poco, una cosa es las teorías, ¿no? Las hipótesis, digamos, que piensan que están relacionadas. Se dice, ¿no? Si podría haber una menstruación retrógrada, una teoría de las células madre endometriales. Qué es una menstruación Una retrógrada? menstruación retrógrada es cuando tú tienes la regla, digamos que renuevas el endometrio y sale vía vaginal. Pero en muchísimas chicas la regla también suele ir hacia arriba, hacia las trompas, hacia los ovarios, incluso salir a nivel de la cavidad peritoneal del abdomen. Y esto le pasa a muchísimas chicas. Esta era una teoría hasta que se vio que realmente había muchísimas chicas que tienen menstruación retrógrada, pero que no tienen endometriosis. Por eso empezó a sospecharse de que algo más había, porque esto solo no lo producía. Vale, Esto vendría a importante. ser un poco a nivel de teorías, ¿no? Se piensa que algo prenatal, etcétera, etcétera. Pero cuando yo Vale. digo que la enfermedad es multifactorial, es básicamente porque ciertos mecanismos de acción acaban haciendo un poco que el ambiente sea perfecto para que la endometriosis aparezca y vaya como, bueno, empeorando y, ¿no? Y vayas teniendo pues esta sintomatología. A ver, ¿cuál es este ambiente perfecto? Bueno, a ver, básicamente hay como muchísimos, es multifactorial, yo comentaré algunos, pero seguro que probablemente hay muchos más y me dejo algunos. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes es la salud mitocondrial y el estrés oxidativo. Esto es una cosa que se está viendo poco a poco y van saliendo más y más artículos, y creo que va a ser una de las cosas que más nos va a sorprender en un futuro. ¿Qué es Pero, eso para el común de los exacto, mortales? ¿qué es Que la tengo un mitocondria, podcast no? pendiente de mitocondrias y va a llegar, pero Exacto. mientras tanto nos necesitamos aquí un spoiler. Exacto. Las mitocondrias básicamente son, siempre digo que es como si nosotros fuéramos un coche y las mitocondrias son nuestra batería. Es, digamos, la fábrica de energía de la célula, y lo hace fabricando una cosa que se llama ATP. Entonces, es muy curioso porque las mitocondrias tienen un ADN propio. Nosotros tenemos el ADN celular, el nuclear, y luego tenemos el ADN mitocondrial. Y es el ADN que solo se hereda de parte de la madre. Así como el nuclear viene de padre y madre, el mitocondrial solo viene de parte de la madre. Entonces, Vale. estas mitocondrias, cuando se genera estrés oxidativo, que básicamente es como una acumulación de radicales libres que tienen la capacidad de dañar el ADN, dañan el ADN mitocondrial y empiezan a fallar. Y el problema es que la mitocondria no tiene, digamos, las fábricas para arreglarse como tienen, ¿no?, el otro ADN. Y entonces, digamos que las mutaciones se van acumulando y estas mitocondrias empiezan a fallar. Claro, Pero a ti te diagnosticaron que debías ser jovencita y a muchas otras también. ¿No te ha dado tiempo de sí que nos oxidar dio a...? tiempo, sí. Primero de todo, Sí, es verdad que ahora se está viendo que probablemente hay un origen prenatal, es decir, antes del nacimiento ya tú heredas algo mitocondrial, seguramente. Esto ya van saliendo artículos. Pero además, la mitocondria, realmente en el mundo que vivimos, que es lo que le digo siempre a las pacientes, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo muy tóxico, y eso es así, cada vez más. Tenemos más tóxicos en el ambiente, ¿no? Hablaremos porque los tóxicos es una parte, digamos, es una causa, ¿no?, de la endometriosis. Entonces, cuando tú vas viviendo en un sitio, ¿no?, en un ambiente tan tóxico, tienes mucho tiempo para acumular un montón
de estrés oxidativo. Luego está el estrés emocional, ¿no? Tan fuerte que vivimos hoy en día, que digo que siempre estamos como con el sistema nervioso simpático hiperactivado. Esto también afecta al estrés oxidativo. Luego también, pues la falta de vitaminas, de nutrientes, también afecta, porque son los antioxidantes, digamos, que luchan contra el estrés Bueno, oxidativo. por lo que estás diciendo, todos deberíamos tener endometriosis, porque al final, pero claro, Pero hay otras cositas que, gracias no, a y Dios, me claro, hay caen otras súper bien. cositas que acompañan, pero claro, cualquier autoinmune debutas con alguna cosa seguro, Exacto, porque totalmente, sí, sí, eso que realmente. lo has Por, contado muy por bien, eso de eso la cada salud vez hay más, mitocondrial. ¿no? Y al final las mitocondrias un poco están muy relacionadas con una cosa que se llama apoptosis, que básicamente es que cuando hay basura en el cuerpo, las células se la comen y así la eliminan. Es una forma que tenemos de eliminar tóxicos y inflamación de nuestro cuerpo. Cuando estas fallan, esto no puede pasar. Y entonces esto nos puede dar pues, problemas de, evidentemente, hiperproliferación del tejido de la endometriosis porque no frena, ¿no? Es como nadie, no hay el policía que esté frenando. ¿Qué más causas hay detrás? Bueno, el ambiente proinflamatorio, evidentemente. Tú necesitas un ambiente inflamatorio que sea un caldo de cultivo perfecto para pues, que estas células, digamos, puedan pues, tener estas moléculas inflamatorias súper altas para que puedan hacer pues, esta proliferación descontrolada. Y aquí es donde es muy importante todo el tema de la microbiota, ¿no? Que siempre pues, se da tanta importancia a la microbiota. Hay una cosa que se llama lipopolisacáridos, que es una endotoxina, la toxina que fabricamos nosotros, que están en las membranas de las bacterias gram negativas. Y estos lipopolisacáridos pueden dañar muchísimo el intestino y causar lo que se llama la permeabilidad intestinal. ¿Dónde están estos? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde están? A ver, Buena te pregunta, saco buena pregunta. la escopeta. He estado a punto de mirar en plan, ¿dónde están? ¿Qué Claro, dices, sí, no? sí, están. ¿Dónde están? Pues están un poco en la disbiosis que podamos tener, que es una cosa que hoy en día, probablemente el 70-80% de las personas tienen disbiosis, ¿no? Pues en el sobrecrecimiento bacteriano, pueden estar también en una disbiosis vaginal, porque de hecho las bacterias se ha visto que el E. coli puede subir hasta el útero, ¿no? Entonces, y también una cosa muy importante es que tengamos en cuenta que aparte de todo esto, ¿no? Del SIBO, ¿no? Intolerancias, etcétera, etcétera, también es muy importante valorar la microbiota oral, porque en la boca es una cosa muy importante, que es donde digo siempre que empieza la primera digestión, ¿no? Entonces, si tenemos muchas bacterias de ahí, nos las vamos a estar tragando constantemente. Hay a veces disbiosis intestinales que no mejoran porque hay infección en la boca. Pero normalmente la gente te dice, no, yo sí estoy súper bien de la boca. Pero entonces empiezas a preguntar, ¿que tienes alguna endodoncia? Sí, sí, ¿cuántos años hace? Uy, no me acuerdo. Y entonces les tengo que explicar un poco, ¿no? Las endodoncias realmente lo que hacen los odontólogos, que son unos cracks, es básicamente pues, matar el nervio del diente cuando ya se ha perdido, digamos, la vitalidad del diente, lo vacían y lo llenan de una especie de cemento y dejan ahí el diente. Pero claro, el diente está muerto. O sea, realmente estamos dejando tejido muerto dentro de nuestra boca. Y esto a la larga, porque es imposible limpiarlo bien del todo, genera abscesos, infecciones, que como el diente está muerto, tú no te das cuenta. Entonces, tú puedes estar totalmente asintomático a nivel de dolor, pero si no haces un TAC, una radiografía apical, no puedes ver ese absceso que te está dando problemas a nivel intestinal. Entonces, esto también es muy importante. Wow. Y has pasado muy rápido el SIBO y Oh, no lo pases tan lo rápido. tenemos guardado, lo tenemos Vaya, o guardado. sea, endometriosis y SIBO Uf, ¿van de la van de mano la o qué? mano, van de la Ay, mano, con lo totalmente. horroroso que es hablar del SIBO, que es como que no nos... Sí, es pesado, pero realmente es como el 70% de las personas probablemente tienen SIBO, ¿no? O sea, al ¿Y final tú no es... crees que hay mucho sobrediagnóstico con el SIBO? Porque es que ahora parece que toda la sociedad, aparte de disbiosis, sufra SIBO, ¿eh? Es Sí, como... sí, yo me siento mucho básicamente en el tema de la sintomatología, es decir, si los pacientes están sintomáticos con una barriga que me despierto más o menos plano, pero ¿no? Cuando voy comiendo se me hincha un montón, tengo gases, estreñimiento, diarrea, pues y hago una prueba de SIBO, me sale positiva, pues un poco. Y esto va muy de la mano con la endometriosis. De hecho, ¿Por las qué? chicas con endometriosis te dicen siempre están inflamadas. Claro, el hecho es que siempre se ha sospechado que como la endometriosis en sí es una enfermedad que crea adherencias, entonces las adherencias lo que hace es un poco como estrangular el intestino.
y entonces va más lento. Hay una cosa que se llama el motor migrating complex, el complejo migratorio motor, que es como el barrendero, ¿no? El basurero del intestino, que es cuando nosotros empezamos a escuchar que nos ronca la barriga y tenemos que comer, ¿no? Porque ya empiezas a tener hambre. Todos tendríamos que comer cuando eso suena, cosa que no hacemos prácticamente nada. O sea, tenemos el intestino súper, o sea, sin descanso, o sea, está trabajando ahí en guardias total. Entonces, cuando pasa esto, de que hay estas adherencias, este complejo migratorio motor no puede funcionar bien. Y no hay realmente un buen vaciado intestinal, por lo que al final la comida acaba fermentando y se crea este sobrecrecimiento bacteriano. Esto es lo que se ha pensado que hace que las pacientes con endometriosis tengan más SIBO, pero mi sospecha es al revés, es que el estrés emocional crónico, lo mal que comemos, los tóxicos, etcétera, etcétera, crean realmente un sobrecrecimiento bacteriano que dan lugar a más lipopolisacáridos, inflamando y creando este contexto proinflamatorio que hace que la endometriosis pueda proliferar. ¿Tienen nombres estos lipopolisacáridos? No, que yo sepa, así se Ah, llaman. vale. No digo para aprender más sobre ellos, para tenerlos muy controlados. Claro, has dicho el intestino, o sea, cuadra más con un SIBO que con un colon irritable, por cómo lo has definido, ¿no? Que es Sí, lo como... que pasa realmente es que para mí el colon irritable es un poco un diagnóstico por descarte, es decir, pasa algo, hay un SIBO, hay una intolerancia por, ¿no? Por sorbitol, por fructosa. Para mí las intolerancias, ¿no? Por esto es exactamente lo mismo que un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, pero que no responde cuando le das lactulosa, responde cuando le das fructosa o cuando le das sorbitol. El tema de la lactosa ya es otra cosa porque también hay un componente genético por ahí. Pues entiendo que cuando te pones a trabajar con una paciente con endometriosis, vas al intestino de primeras Totalmente. y ahí empiezas a trabajar, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Porque aunque es verdad que el tema del control del estrés es muy importante, porque realmente yo siempre había tenido tendencia a pensar que todas las enfermedades venían del intestino, porque la microbiota creo que al final va a tener una importancia brutal. Pero cada vez más veo que probablemente todo el trastorno intestinal viene por un estrés emocional crónico brutal de muchos años que llevamos todos y esto acaba haciendo que el intestino pues no se mueva a lo mejor lo rápido que tendría, ¿no? O pase esto, pues que al final hayan pues, sobrecrecimientos bacterianos y otras cosas. Entonces realmente es importante. ¿Y cómo tratas el estrés? O sea, primero vas al estrés para entonces Claro, el estrés es mejorar la posible infección intestinal, ¿no? claro, y es una cosa que lo ideal sería ir de la mano, ¿no? A la par, pues siempre recomiendo pues meditación, yoga, acupuntura, sobre todo el tema de la naturaleza, ¿no? Pues lo que sea, pues ir a pasear, intentar seguir un poco el ritmo circadiano, pues, ¿no? Sale el sol, me levanto. 2 horas antes de ir a dormir, mejor dejo las pantallas, ¿no? Con la luz azul que nos puede alterar todo el tema, ¿no? Todo esto es muy importante. Pero sí que es verdad que a veces hay casos que la paciente está tan mal y tiene tanta inflamación y tanto dolor que no es capaz de relajarse. Porque cuando tú estás sufriendo tanto, o le bajas el dolor o no me voy a relajar, es imposible. Entonces, a veces tengo que empezar directamente por la barriga, intestino, y bajar esa inflamación. Y cuando ya empiezan a decir, ostras, veo la luz al final del túnel, ahí sí pueden empezar a O relajarse un sea, poco más. ¿el dolor no es por la propia endometriosis? ¿Es por la disbiosis? ¿O no es porque tienen no sé cómo se llama, un endometrioma de no sé cuántos Claro, centímetros puedes tener, en un ovario que les está doliendo mira, muchísimo? por ¿O ejemplo, son dos dolores te daré distintos? un ejemplo. Cuando yo me diagnosticaron, tenía un endometrioma, uno de los más grandes que tenía, de 10 centímetros en el ovario derecho. Am, y yo tenía dolor todo el mes. Tenía lumbalgias, tenía dolor todo el mes. Cuando yo empecé a hacer una dieta estricta sin cereales porque tenía SIBO, el dolor se me fue del día, o sea, en 3 días. Pero el endometrioma siguió Aunque allí seguía allí y tenía 10 centímetros igual, o sea, esto no va a la baja. totalmente. Exacto. Y fue hacer dieta estricta para bajar inflamación intestinal, curar SIBO y en menos de 15 días yo ya estaba prácticamente asintomática.
De hecho, en ese momento yo había empezado anticonceptivas y las anticonceptivas me empeoraron el dolor una barbaridad. Acabé en urgencias otra vez, me dijeron, bueno, ten paciencia. Me acuerdo llamando al clinic, estoy fatal. Y fue cambiar la dieta, menos de 15 días, el dolor se me fue. Ahora nos contarás cuál era esa dieta. Aquí, ¿los estrógenos juegan algún papel? Los estrógenos son importantes porque al final es el ambiente estrogénico el que activa un poco que vaya creciendo estas lesiones, ¿no? Entonces, más estrógenos y también menos sensibilidad a la progesterona por parte de sus receptores, pues pueden causar pues, una proliferación de la enfermedad. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque comemos X? ¿Por qué pasa que estemos en un ambiente más estrogénico Bueno, y le claro, pase aquí esto a la progesterona? es donde entran muchas cosas, ¿no? El hecho, por ejemplo, si tenemos sobrepeso, tenemos más grasa, tenemos más actividad de la aromatasa que, pues, produce más estrógenos. También puede pasar, pues, por ejemplo, que nosotros tengamos un hígado un poco lento, es decir, esto también es muy genético. Tú puedes tener, hay dos fases, la fase 1 y la fase 2. Cuando tú metabolizas los estrógenos, los que salen suelen ser como peores que los que entran en el embudo, ¿no? Entonces, si tú tienes una fase 1 rápida, pero tienes una fase 2 súper lenta, Yo, se te quedan encallados los ahí, súper chungos, ¿no? Y claro. entonces te generan pues mucha más inflamación. Y luego también está la microbiota, porque claro, la microbiota regula los estrógenos y los estrógenos regula la microbiota, es como un círculo vicioso. Cuanto más disbiosis tengas, más beta-glucuronidasa, que es una enzima que corta los estrógenos, tú has hecho todo el trabajo en el hígado, los has inactivado, pero si tienes un intestino que está mal y tiene más esta enzima, corta la inactivación y vuelves a reabsorberlos. No te ha servido de nada la fase del hígado. Guau, ¿por dónde te pones a trabajar? Ya, Como claro. estrógenos, microbiota, qué complicado. Es complicado, es realmente por eso. Hígado, Claro, el hígado es muy importante, ¿no? Pues siempre tenerlo pues, suplementado para encargarte, ¿no? De que siempre vaya pues metabolizando bien. suplementado, ¿eh? No estamos hablando de comer cosas para el hígado, tipo verduras amargas. No, Van nada. bien, siempre va bien. Pero yo realmente lo que veo es que en el momento en que estamos viviendo, donde realmente ¿no? nuestras tierras están muy faltas de nutrientes, la comida que nosotros comemos no tiene ni el 50% de nutrientes que tenía la de nuestros abuelos. Pero sobre todo, si das suplementación obligada para el hígado, es porque no crees en la capacidad de desintoxicar de nuestro Claro, cuerpo, ¿eh? depende un poco de cómo vea a la paciente. Si veo la paciente que tiene otros síntomas de tener un poco un hígado un poco lento, entonces sí lo doy. Si veo que no, pues voy más a nivel intestino. Pero intestino siempre está en el tratamiento, eso no es negociable. Vale, por partes. ¿Cómo ves que tiene un intestino lento, un hígado lento una paciente? Pues ¿Qué mira, te dice de normalmente síntomas? hago una serie de preguntas, como por ejemplo, si cuando beben café es como que les afecta mucho. Tienes taquicardias cuando bebes café, tienes que limitarlo a partir del mediodía porque luego si no, no puedes dormir. También el tema del alcohol. Te emborrachas mucho más fácil que tus amigos, ¿no? Es como, ¿eres barata en esto o no? Entonces, cuando se emborrachan muy rápido, ya ves también que tienen un hígado más lento, ¿no? Estos son todos signos de hígado un poquito más lentos. Sí. ¿Y Luego hay qué test suplemento? genéticos, claro, pero Sí, 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 para no ir a la prueba diagnóstica. ¿Qué suplementación das para el hígado? pues normalmente puedo dar pues vitaminas del grupo B siempre, puedo dar pues también suplementación que tenga algo de alcachofa, ¿no? Cardomariano, esto también es muy importante. Luego también doy pues por ejemplo ácido lipoico, quercetina, todas estas cosas ayudan a las fases de detoxificación del hígado. Vale. Tú dices que en 15 días sacaste los cereales y mejoraste. ¿Lo hiciste tú sola esto? Bueno, de hecho tengo una amiga que es americana, que es enfermera y es un poco la que me lleva a mí. Siempre digo que al final no tenemos es que si te intentas curar tú misma, o sea, llevar tú misma es imposible porque necesitas siempre a alguien que te guíe, incluso nosotros que nos dedicamos a Tot- esto. Totalmente. Entonces ella fue en plan, nada, tienes que tratar el SIBO, esto ya sabes lo que es, ya tal, ponte las pilas. Y entonces dije, bueno, voy a tope porque es que no estoy viviendo así, no puedo vivir.
Pero el resumen dices, quité los cereales. O sea, esto debe ser fundamental. Gluten, ¿estábamos hablando del gluten Bueno, o de claro. cereal en general? Cuando hay permeabilidad intestinal causada por todo esto, ¿no? Al final lo que pasa un poco es que tienes unos agujeros que lo que están haciendo es filtrar un poquito. Es como, siempre digo que es como que los seguratas de las puertas de la discoteca te han fallado. Es como que entra tanta gente de golpe que no pueden frenar, ¿no? Entonces, claro, todas las endotoxinas, etcétera, pasan a la circulación. Y hay muchos estudios que directamente, digamos, relacionan mucho el consumo de gluten con un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, esto es como muy básico. Pero básicamente es porque la endometriosis tiene mucha similitud con el cáncer. De hecho, la endometriosis tiene más, las pacientes con endometriosis tienen más riesgo de padecer cáncer de ovario. Así. Y hay alguna... Es el hecho, de hecho, te dicen, muchos ginecólogos te dicen, la endometriosis es un cáncer benigno, no te va a matar, pero te deja sin vida, literalmente. Entonces, ¿qué quiere el cáncer? Azúcar. Si tú le das azúcar, prolifera más. Por eso muchas veces una dieta cetogénica o una dieta pues baja en cereales, pues va bien. ¿Se lo quito a todas las pacientes? No. Sobre todo, vigilo muchísimo en las pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Es muy importante porque a veces limitarlas tanto es como que hacen un poco que vuelvan pues antiguas, ¿no? Cositas por ahí que no son agradables, pero si no sufren de estos problemas, la cetogénica, baja en cereales, también los ayunos, cuanto más prolongados mejor, son geniales para controlar la proliferación. Haces una dieta antiinflamatoria, Totalmente, así en general. totalmente. Y para ir al particular, algunos nutrientes fetiche y otros que no nos interesen para nada, aparte de la mención a los cereales. Bueno, siempre se habla un poco de todo el tema de los lácteos de vaca. Yo es verdad que no soy muy estricta con la alimentación a nivel de súper, súper estricta, porque pienso que al final me aporta mucho más estrés de cara a los pacientes, que a veces no quiero y creo que a veces es contraproducente. Y también creo que no hay una dieta perfecta para todo el mundo. Entonces, no creo que para todo el mundo quitar carnes rojas sea normal ni beneficioso. De hecho, la carne roja tiene muchas propiedades buenas, pero sí de dónde la sacas. Es ecológica, han estado pasturando, han estado tranquilas, esto es bueno. Los lácteos de vaca intento siempre recomendar que no, pero de cabra y de oveja ecológicos, pues tampoco se los quito del todo, ¿no? Un poquito estas cositas y luego pues germinados de brócoli que nos ayudan pues a todo el tema de filtrar estrógenos, también es muy útil. Tengo alguna amiga con endometriosis que, bueno, come bróquil día sí, día también. Exacto. Sí, No sé sí. si sería más eficaz De tomar hecho, un suplemento de sulforafano. no, o bueno, podría ser DIM, indol 3-carbinol, sulforafano, todo esto nos ayuda a metabolizar mejor los estrógenos, pero Lo das, ¿eh? Lo y lo das para doy, lo doy mucho. metabolizar los estrógenos. Lo Sí. digo también para el que no tenga endometriosis y nos esté escuchando, Ujú, que para metabolizar los estrógenos, el brócoli y sus exacto. componentes Pero a veces sale son más a cuenta interesantes. comer germinados de brócoli, que tienen mucha más potencia, no tienes que comerte un plato entero de brócoli, porque con solo un poquitín de germinado ya haces lo mismo. Vale. Y también esa amiga me contaba la relación de la endometriosis con la histamina, pero Ujú, que a veces es como que es más flexible porque, claro, estaría todo el claro, día y al final diciendo es que un no a muchos alimentos, Claro, y ¿no? al final es un poco lo mismo, es decir, hay una hiperestaminosis porque hay una microbiota totalmente, ¿no? Desequilibrada, o sea, hay una disbiosis, hay bacterias, muchas veces hay parásitos, se ha relacionado la endometriosis con infecciones parasitarias. Me acuerdo que leí un artículo de una chica con endometriosis que la operaron y cuando sacaron el endometrioma había infección parasitaria ahí. Entonces, los parásitos no están solo en el intestino, también se van por todos lados donde quieren, ¿no? Y esto también puede afectar. Todo esto al final sube la histamina. Entonces, siempre van a mejorar con una dieta antihistamínica, pero es que al final es tan limitante que yo no sé hasta qué punto nos aporta tranquilidad. Como PNI en la suplementación sí que haces. A ver, Ya, bueno, ¿no? tengo que Como buena vigilarme. PNI. Siempre le digo a los pacientes, es como el 7 es mi límite. Y algunos cuando es como, bueno, te doy uno más, pero
De aquí ya no Así, pasamos, ¿eh? me gusta este mantra. 7 es tu límite. 7 intentos que sea mi límite, sí. Siempre lo hablamos con una compañera que ya conoces, la doctora García, Isabel García. Ella siempre me decía, 7 es mi límite, me quedé con él, 7 es mi límite, ¿no? Intento como no pasar. 7 al día. 7 al día, ¿eh? Claro, 7 al día y con, Claro, claro, que no 7 es al poco, ¿eh? día y con varias tomas, o sea que a lo mejor si vas sumando no llegan a ser 7, son 7 suplementos. Pero A intento ver, dar menos. Realmente creo que, y esto lo he aprendido con los años, desde que ¿no? hago medicina integrativa, que menos es más muchas veces. bueno, que menos es más de 7. A ver, cuéntanos, ¿qué darías a una...? No hemos contado, quizá antes de llegar a la suplementación, sí que sería bueno hablar de un poco cómo lo enfoca la medicina convencional. Claro. Porque aquí no sé si es operable, si todas las endometriosis se cronifican, si cómo evitan que vaya a peor. Ujú, ¿Qué se da en la claro. medicina convencional? Una de las cosas que me gusta mucho de la medicina integrativa y que insisto mucho con mis pacientes es la medicina convencional no es muerte. O sea, no es mala, no es a veces cuando tiramos hacia un extremo más natural nos olvidamos un poco que la otra va muy bien también, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se utilizan anticonceptivos o tratamientos hormonales como análogos o antagonistas de la GnRH. ¿Por qué? Porque necesitamos frenar el eje. Cuando tú frenas el eje, la inflamación también baja mucho, se controla mucho más todo el tema hormonal. Claro, tiene sus efectos secundarios, pero cuando no puedes vivir del dolor, a veces tienes que hacerlo. Yo tardé 2 años porque no quería tomar anticonceptivos, porque yo los había tomado durante 12 años en mi vida. Y justamente cuando los dejé, empezó la endometriosis. Entonces yo era como, no quiero anticonceptivos. Bueno, a veces pienso, ostras, si los hubieras empezado a tomar antes y hacer todo lo otro, pues también me hubiera ayudado. Pero la endometriosis está muy relacionada con la infertilidad y muchas veces la toma continuada de anticonceptivos se ha relacionado con problemas de fertilidad. Totalmente. Y de hecho a mí me queda mucho la duda, y es una cosa que me gustaría que algún día saliera un estudio de realmente cuántas chicas con endometriosis han tomado anticonceptivos antes. Claro. Porque Y que no se quedan es un embarazadas. tratamiento, pero realmente yo creo que aquí hay una relación. A lo mejor ahora los ginecólogos me querrán matar directamente, pero realmente siempre he sospechado que a lo mejor, esto ya es una hipótesis mía, ¿eh? Hay una relación entre el uso de anticonceptivos, pues todo el tema de la disbiosis intestinal que causan, los ginecólogos y ginecólogas a veces es una cosa que me parece como muy básica y no lo hacen nunca y es nunca dan multivitamínicos con los anticonceptivos. Cuando los anticonceptivos, o sea, hacen una depleción de tanto vitaminas del grupo B como zinc, como magnesio, como muchos otros minerales, Los chupan. hace que no los absorbas y los ¿En consuman. serio? Exacto. Los Entonces, de hoy, ¿eh? Los anticonceptivos el más moderno que sí, sí, encuentres, sí, ¿eh? cualquiera. Entonces, entre que te cambia la microbiota, te inflaman y no hacen que absorbas bien las vitaminas y minerales, si no te dan un multivitamínico, el resultado es chicas súper cansadas y pues que puedan aparecer enfermedades. Por eso digo que a mí me gustaría pues que algún día pues alguien hiciera un estudio de realmente cuántas chicas con endometriosis han tomado anticonceptivos antes. A mí Pero me gustaría que algún día la medicina alopática se invente otro medicamento eficaz bueno, para la clarísimamente, endometriosis que no sé, totalmente. Y esto es donde tengo la esperanza puesta, que realmente haya un tratamiento realmente eficaz, porque al final esto no es un tratamiento, esto te frena. Pero es verdad que cuando estás muy, 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 muy mal y no tienes vida, a veces es una cosa que se tiene que valorar. Y mientras te permite trabajar de base sin el estrés ese de no tener ni un momento sin dolor, ¿no? Y de tener un poco la mente. Yo siempre digo a mis pacientes, se lo pongo en súper pocas pacientes, pero en las que lo necesitan, digo, vamos a hacerlo solo un tiempo, poquito tiempo, para que podamos trabajar de base todo lo otro y luego las quitamos. Yo tampoco quiero tomarlas para siempre, de hecho me las voy a quitar en breve, pero a veces se necesita, igual que la cirugía. La cirugía es uno de los tratamientos, digamos, para la endometriosis y puede ir muy bien, pero tiene sus riesgos. La gente es como, bueno, me van a operar con la paroscopia y es ya, pero es una operación. Y en las operaciones puede pasar de todo, es un riesgo. Hay mucho riesgo quirúrgico. Y aparte del riesgo que pueda pasarte algo, hay riesgo de crear más adherencias después de la operación y también de que si tienes un endometrioma o varios a nivel del ovario, al quitarlos también pueden llevarse un poco de tejido sano. Y esto es muy importante que las chicas lo tengan claro y lo voy como a dejar. Es muy importante que antes de operarse miren qué reserva ovárica tienen.
Porque si ya la tienen baja y quieren quedarse embarazadas, quieren ser madres algún día, o congelar óvulos antes o intentar embarazo antes. Porque si no, luego se encuentran que me he operado, me han quitado, yo qué sé, una parte de ovario y ahora mi reserva ovárica es prácticamente inexistente y no puedo ser madre. Y esto es una cosa que es muy importante que las pacientes sepan. Y sin operación también existen estos problemas de la relación de la endometriosis con la fertilidad, ¿verdad? Con la Sí, infertilidad. sí, sí, Ah, totalmente. sin operación. Sin ¿Y eso por operación. qué? Porque el tejido que sobresale, ¿cómo Entonces, afecta? imagínate, como migran, pueden migrar a nivel de trompas y obstaculizar ¿no? La salida O sea, del hacen de tapón, ¿eh? óvulo. Claro, esto puede ser una cosa. Luego crean un ambiente muy inflamatorio las lesiones de la endometriosis y crean mucho estrés oxidativo. El estrés oxidativo inflama y inflama el ovario. Entonces, ¿qué te encuentras? Óvulos que no tienen una calidad muy baja. Tienen una calidad muy baja, no son muy buenos. Entonces, pues no llegan realmente a crear un embrión. No sé en qué proporción pasa, porque hay mucha gente con endometriosis que se ha quedado embarazada Y, o al principio no, y luego han sí. recurrido a reproducción asistida y al cabo de muchos años, Hmm. quizá porque ha bajado Por el por volumen el del tejido, posembarazo, porque se han seguramente. vale, no porque se hayan alimentado bien, ¿eh? Bueno, y también seguramente, claro, cuando estás con endometriosis haces tantas cosas que seguramente al cabo de unos años estás mucho mejor que cuando empezó todo, ¿no? Eso seguro. Pero más o menos se dice que hay un 25% de pacientes con endometriosis que tienen infertilidad y de todas las pacientes con infertilidad, aproximadamente entre el 30 y el 50% tienen endometriosis. Es bastante. Brutal. Es que hay muchas que son asintomáticas realmente y se lo ven cuando al final dicen, bueno, vamos a mirar, tal, hacen una resonancia, lo que sea, y ¡pum! Se encuentran la endometriosis ahí. Pero puedes no tener ni dolor ni ninguna pista alguna vez. Puedes ser 100% Totalmente. asintomática y Hay sufrir pacientes que tienen endometriosis y en bastantes sitios y no tienen síntomas. Y luego una paciente que tenga 3 centímetros de endometrioma en un ovario y no pueda vivir tranquila ni un solo día. ya. Entonces, anticonceptivos, ¿y qué más da la medicina convencional? Bueno, utiliza tratamientos hormonales como para crearte una menopausia precoz, ¿no? Esto sí que es una cosa que no me gusta absolutamente nada, pero bueno, en algunos casos a veces. Antes, ahora se estaba haciendo mucho antes de la in vitro. Es como, vamos a hacer una in vitro, pues te creo una menopausia para bajar las lesiones y así hacemos una in vitro. Ahora en las últimas guías ya dicen que esto es mejor no hacerlo porque no se ha visto que haya ninguna diferencia tampoco. Porque cuando llega la menopausia de verdad, ¿bajan las lesiones? Bueno, la menopausia es verdad que muchísimas mujeres pueden curarse, porque claro, al bajar estrógenos, pues ya no hay tanta actividad. Pero hay mujeres menopáusicas que siguen teniendo síntomas y siguen teniendo problemas con la endometriosis. Pero entonces sí que tienes que vigilar mucho, porque en las mujeres con menopausia, dar estrógenos puede, digamos, hacer que estas lesiones se puedan volver malignas. ¿Y qué toman? Porque no estarán tomando anticonceptivos con 55 años, ¿no? No, pues probablemente esas mujeres acaban en quirófano. Vale, o sea, la operación es muy habitual. Es habitual, sí. Sí, sí, sí. Podría decir que sí, que es bastante habitual las operaciones, sí. Am, yo siempre recomiendo no llegar a este punto. Yo, de hecho, me pude un poco salvar ¿no? de entrar a quirófano, pero bueno, yo iba directa también, o sea que... Con los cambios de la alimentación y la suplementación, a ti se te ha reducido el tejido. Bueno, sí, de hecho, las ginecólogas, me acuerdo la última vez, fue en plan, vale, ahora sí, cuéntanos qué has hecho, ¿no? Era como el Te de 10, escuchamos. claro, el de 10 centímetros prácticamente ahora es de 3. Los de la izquierda que tenía 3, creo 3 o 4 ya no están. Y lo que es más un poco más sorprendente es que yo tenía la lesión en recto, por eso también era muy valorable el tema de que entrara en quirófano, porque tenía una lesión que ocupaba más del 50% del recto. Y cuando pasa esto, te recomiendan entrar en quirófano y hacer una resección, digamos. Te cortan el trozo de recto y te lo vuelven a empalmar. Hay chicas que les llegan a quitar 15 centímetros de intestino. Lo que pasa que, claro, no me hacía mucha gracia porque pensé, a ver luego cómo me voy a quedar y si no va bien, ¿no? Pues claro, te comes mucho el coco porque no es, me sacan un trozo de ovarios, como me van a sacar un trozo de colon, es como, no hace mucha gracia. Y estas lesiones con anticonceptivos no suelen mejorar. Y en mi caso sí, redució un 20% y ahora digamos que ya no entro dentro de las quirúrgicas,
porque tengo vida normal, no tengo dolor y la lesión ha reducido mucho. Y esto estoy prácticamente segura que no han sido los anticonceptivos. Un poco por lo que te digo, ¿no? Yo estuve fatal con los anticonceptivos hasta que dije, bueno, voy a hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Es como, me dedico a esto y no lo estoy haciendo. Pues empecé, ¿no? Y Has SIBO, dicho, parásitos, o sea, vale, o todo. sea, tratamiento primero del sobrecrecimiento bacteriano, de la disbiosis, del estrés oxidativo, sacar cereales, pero sin poner tampoco mucha obsesión en la comida, por lo que me has dicho. Bueno, al principio sí lo hice, ¿eh? Porque claro, estaba muy, muy mal. Yo estuve 4 meses sin comer ni un solo cereal. Eso sí es verdad. Pero cereal, no hacías nada más para hacer una dieta antiinflamatoria. Bueno, comía fruta, carne, pescado, un poco de todo, pero claro, al quitar cereal ya quitas gluten. Y lácteos comía algo de cabra, oveja, pero tampoco mucho. Pero nunca me quité, por ejemplo, la carne roja, la compraba ecológica y ya está. Sí, no, y María, que tiene endometriosis, que también le dedico el podcast, es más importante lo que ha hecho para dejar de comer que no lo que ha añadido, porque lo que ha añadido es lo mismo que añado yo, que no sufro endometriosis, porque tenemos el mismo criterio y la misma filosofía a la hora de alimentarnos. Lo más importante es lo que dejas de comer, y aquí no debía ser solo gluten, cereales, sino azúcar, alcohol, Claro. Claro, ¿no? claro, cuando dices cereales me refiero pues todo, ¿no? Procesados, galletas, pues bueno, me cocinaba galletas con harina de almendra, ¿no? Y utilizaba un poco de miel, pero sin pasarme. Bueno, una cosita así un poco intentando pues, buscar un poco el equilibrio. Pero yo creo que una de las cosas que más me ayudó, y es otra de las causas un poco a nivel de endometriosis, fue irme de casa. La gente cuando le explico esto es un poco, no entiendo nada. Y es que a mí la endometriosis me empezó cuando fui a vivir a una casa de alquiler, que cuando estábamos pues durmiendo en la habitación, mi pareja empezó a tener asma. Y yo pensaba, qué raro. Tenemos gatos, pensé, bueno, a lo mejor son los gatos, venga, ¿no? A limpiar, a aspirar, pero no había manera. Y yo nunca dormía bien ahí, no descansaba bien. Al final digo, a ver si voy a tener hongos en casa. Y hice un test, digamos, hice un test a la casa, ¿no? Y lo envié a Estados Unidos para ver si había micotoxinas. Las micotoxinas son unas toxinas que liberan los hongos que tenemos en casa muchas veces, y justo en casa teníamos como los más tóxicos habidos y por haber y en cantidades brutales. Entonces me fui de casa a vivir con mis padres un tiempo, mientras también trataba todo esto y me desintoxicaba de los hongos, de las ¿Qué micotoxinas. dices? Ujú. Pero es que puede ser que nos pase a muchos, pero claro, Claro. es que no tenía ni idea de que tú envías esta muestra a Estados Unidos y alguien te analiza eso. No, claro, es que la No, endometriosis me ha abierto un mundo que también me ha hecho que aprendiera más de medicina integrativa. De hecho, es como, bueno, a veces pienso, bueno, pues le agradezco un poco que haya venido, porque a mí como médico, digamos, me ha abierto las puertas a muchísimas cosas, porque claro, cuando estás desesperada buscas tanto, tanto, tanto que te encuentras cosas como muy raras. Los tóxicos y disruptores endocrinos es una de las causas que hace que estemos mal y que podamos desarrollar endometriosis. pero Desde ¿cuándo llegas a la conclusión que es algo del ambiente de tu casa, Claro, por por el eso lo asma quiero por el asma de tu pareja? claro, por eso lo digo a nivel de quiero decirlo en este podcast, porque sé que hay muchas chicas que viven en casas llenas de hongos, y hongos, digamos, de humedades en la pared, o sea, paredes negras. Esto afecta muchísimo, de hecho, hay una O sea, ¿tú micotoxina tenías paredes negras o no? no, porque mi casa es de madera, no se ve nada. Fue sospechar, solo sí, nos salieron hongos en la puerta de la Claro, es que puedes habitación. pensar lo de las ondas electromagnéticas, cosas Claro, yo más que estuve en plan, ay, más seguro que tenemos una veta de agua debajo de la cama, a lo mejor claro. no, pensando un poco en lo que ya yo conocía, pero al ahogarse, al empezar con asma y ver un poco la condensación en la ventana de la habitación, que salían hongos en la puerta, dije, a ver si van a ser hongos. Entonces empecé a mirar todo esto, me encontré un test que se llama Hermitest, que se coge básicamente polvo de casa y lo envías a Estados Unidos y te dicen lo que tienes. ¿Y qué cuesta cuánto? No, 200 y poco euros, no es una cosa muy cara, ¿no? A ver, que la gente se querrá, quedar con esto, vamos, Hermitest, Hermitest. ¿así? Ujú. Hermi, Hermitest. tal cual suena. ERMI. Qué fuerte. Bueno, ahora me he quedado en shock y no sé dónde estábamos, ¿eh? Bueno, Vamos a retomar. No, de la alimentación, que no hiciste exacto. mucho, y yo te preguntaba eso, ¿no? De si, Sí, bueno, aparte de los cereales, el gluten, nada de azúcar, nada de tal, y del azúcar y la levadura te habrá venido el bicho. exacto, totalmente.
Entonces, nos queda la suplementación y el ejercicio físico, que para ti también es muy importante, Importante. aparte de evitar cualquier disruptor endocrino. Ya os escucháis el podcast de Olea, de Exacto, yo Nicolás pensé, Olea, ostras, qué bien si que nos va queréis, este podcast. si os va el tema podcast, y el tema tóxicos, y después también el webinar que haremos Mm, en nada para hablar de los tóxicos que tienes en tu cocina, y también sigue a Organics Magazine, que es el mejor web en España de cosmética ecológica y sin tóxicos, y Nina Benito os lo resuelve todo porque es una periodista como ella, súper especialista en cosmética, que genial. también ha pasado por el podcast. Entonces, de suplementación, los 7. Hemos hecho antes el anuncio, 20 minutos más tarde llegan los... Eso está bien, así se quedan hasta el final. Totalmente. Los 7 suplementos, a ver. Bueno, suplementación es sobre todo hígado, ¿no? Lo que hemos dicho, pues quercetina, cardomariano, vitaminas del grupo B, ácido lipoico, alcachofa, todo esto para nivel de hígado, pero luego también tenemos que pensar que hay una inflamación y hay una oxidación, por lo que antioxidantes, antiinflamatorios, como viene a ser cúrcuma, resveratrol, omega 3, vitamina D, vitamina A, vitamina C y selenio, muy importantes. Y luego hemos pensado también que hay una disfunción de las mitocondrias y que ayudan a las mitocondrias, todo lo que es coenzima Q10, el NAT, acetil L-carnitina, glutatión, PQQ, todo esto son suplementos que ayudan, digamos, a las diferentes causas que hemos ido diciendo, ¿no? Has dicho 24, no 7. Te olvidaste. Ya, No, ahí pero está cuando bien. tengo todo Has esto en dicho la cabeza familias. digo, vamos a Querías priorizar. decir familias. Claro, esto es todo, toda la lista, digamos, y ahí tienes que empezar a... Pero claro, la idea es coger suplementos que tengan un poco de todo. Eso te iba yo a decir. Cuando dices selenio, vitamina A y C, concretamente eso, con un multivitamínico, ¿los miligramos que hay Ujú. son suficientes? Yo siempre dudo. Bueno, depende, porque normalmente los multivitamínicos te dicen en plan, una al día, pero puedes llegar a 3. Pues mejor te quedas en 2. Yo siempre voy un poco en rebajas, tema precio, es que todo es muy caro, entonces es como, intento un poco en plan, 3 es el máximo, si están muy mal les pongo 3. Pero si no, bueno, me quedo en 2 y bueno, vamos controlando bien. Muy bien. Deporte. Deporte, muy importante, muy A ver, importante. Primero, pero para bajar. con tanto dolor al principio como para practicar Claro, deporte. al principio haces yoga, andas, o sea, cosas un poco más de abuelita, ¿no? Porque no puedes llegar a hacer más. Pero luego, cuando ya te encuentras mejor, pues todo lo que es, sobre todo evitar abdominales normales. Eso es muy importante. Los abdominales normales crean una hiperpresión ahí que tampoco nos va bien. Entonces, esto yo siempre los abdominales, cuando llega la parte de los abdominales me la salto. Pero va muy bien pues todo el tema de cardio, es genial, ¿no? Para mantener, ¿no?, el metabolismo aumentado, pues quemar grasa, pero es muy importante todo el ejercicio de fuerza y las pesas en las mujeres es algo primordial, o sea, tendríamos que estar en la sala de máquinas 50-50. Esto de que solo te encuentres hombres y a lo mejor 2 o 3 mujeres, no, esto tendría que ser 50-50. Va bien, o sea, el ejercicio de fuerza lo hemos hablado muchas veces, pero para la endometriosis en sí, puedo entender un poco más la relación del ejercicio de fuerza, que es porque actúa sobre los estrógenos o sobre Bueno, qué. claro, básicamente como te ayuda a perder grasa, bajas la aromatasa, tienes menos estrógenos. Ah. Pero eso a veces no me cuadra, que las chicas con endometriosis que he conocido eran súper delgadas. Hay de todo. Hay de todo. Sí, hay con sobrepeso y hay delgadas, sí, porque como no es solo el tema de los estrógenos, puedes tener una alteración genética a nivel de hígado y que tengas una metabolización de los estrógenos que es un poco para llorar y ser súper delgada y porque has heredado esto. Es que realmente es un poco la diferencia entre las personas que dicen, ostras, comen de todo, no se están de nada, tienen una vida tal y están súper bien. Pues porque probablemente la genética a nivel de hígado pues, es 1000 veces mejor que la tuya. Vamos a hablar de algunas terapias que puedan complementar a todo el tratamiento. La terapia neural, por ejemplo, La terapia ¿funciona? neural me encanta. Funciona y funciona muy bien, no en todos los casos, evidentemente, como todo, pero es una de las únicas terapias que yo recomiendo, por ejemplo, cuando hay adherencias internas, porque claro, operar para quitar las adherencias va a crear más adherencias, por lo que la terapia neural puede actuar a este nivel, igual que la fisioterapia pélvica. Y luego también todas las que tienen alteraciones del nervio pudendo. A veces pues han cortado el nervio, lo han lesionado en la operación, o a veces una adherencia de la endometriosis te está como
pinchando el nervio y esto también puede ayudar mucho a nivel de reducir el dolor. Muy bien. ¿La sauna también sirve para desintoxicar? Totalmente. O sea, cualquier tóxico es sauna, glutatión, o sea, es perfecto. De hecho, en el sudor se ha visto que se toxifican un montón de metales pesados, micotoxinas, un montón de tóxicos. O sea, que hay que hacer deporte y sudar, y si no, ir a la sauna a sudar, Exacto, o las totalmente. 2 o las 2 Y, cosas. y tiene un efecto antiinflamatorio, por lo que la sauna va muy bien. Y cuando estás con dolores, ponerte aceite de ricino en la barriga y entrar en la sauna, genial. ¿Aceite de ricino es calmante? Es antiinflamatorio y ayuda también al metabolismo del hígado. Muy bien. ¿Poner calor es Sí, claro, es adecuado? lo que llamamos los cataplasmas de aceite de ricino. Es como te pones el aceite de ricino, luego te pones algodón encima y una bolsa de agua caliente. Normalmente se hace en la parte del hígado, pero yo recomiendo siempre hacerlo en toda la barriga. Esto se hace mucho en medicina integrativa, pero cuando entras en la sauna, pues lo que haces directamente es ponerte el aceite en la barriga y entras directamente a la sauna. Y mejor eso, que una esterilla directamente, o Bueno, sea, la mejor. esterilla es una opción, pero claro, cuando te pones el aceite mucho mejor y al final la esterilla, siempre pensando un poco en todo el tema de electromagnéticas, etcétera, etcétera, si nos ponemos un poco tal, digo, pues un poco la bolsa de caliente de la abuela, pues los remedios de las abuelas a veces son mucho mejores. Muy bien. No sé si nos dejamos algo, porque has dicho ya suplementación para mejorar la energía. O sea, cuando has Ujú. dicho NAT, L-carnitina, coenzima Q10, es lo que nos contabas antes de las De las mitocondrias, ¿no? mitocondrias, exacto, Vale, exacto. esto sería para resolver mitocondrias. Otra para antioxidante y antiinflamatoria, que sería Antiinflamatorio. todo el grupo de cúrcuma que Ujú. has dicho vitamina D, Sí, vitamina vitaminas A, C. omega 3, Ujú. resveratrol, todo esto sería como para desinflamar. Exacto, exacto. Para un Pa- poco combatir el estrés oxidativo. para el hígado, todo lo que has dicho, ¿no? Y, y- y para la endometriosis en sí, no, nada. Bueno, claro, es que lo que estás haciendo es tratar las causas que hacen que tú tengas endometriosis. Claro, aquí vendría a ser un poco qué protocolo utilizo, pues cuando hay SIBO, cuando hay parásitos, pues claro, normalmente pues ¿no? Les hago pues el tratamiento para el SIBO, luego también les doy antiparasitarios naturales, todas estas cosas pues también las hago, pero claro, los suplementos pues pueden ser desde orégano, yo qué sé, berberina. La berberina es genial, ¿no? Para controlar el azúcar, que hemos dicho que nos da un problema, la berberina es ideal. De hecho, hay algunos estudios donde se ha visto que utilizar metformina, que es, digamos, el medicamento, ¿no? Utilizado como antidiabético, puede reducir también las lesiones de la endometriosis. Por eso Ah, que sí. el tema del azúcar es muy importante. Pues si no quiero poner metformina, pues les pongo berberina. Y además la berberina nos ayuda también con todo el tema de SIBO, disbiosis, ¿no? Pues antiparasitarios, pues yo qué sé, pues el nogal, es que hay, aquí sí que hay una lista que no diré 20, diré 150. Y recordar que nos has dicho también la suplementación específica para bajar estrógenos, donde está ahí sí los derivados del brócoli, ¿no? Ujú. Que decías, germinados de brócoli, vitaminas del grupo B, Vitaminas creo del que has grupo B, dicho, magnesio, el magnesio también, ¿eh? DIM, indol 3-carbinol, sulforafano. No sé qué es el DIM. El DIM, de hecho, es bueno, es un suplemento que utilizamos para bajar estrógenos, pero es muy importante, por ejemplo, no darlo en pacientes que sospechamos que tienen muy pocos estrógenos en general. Que tú puedes tener una endometriosis por una mala gestión de los estrógenos, pero tener poco estrógeno, porque estás a los 40 y pico, una cosa así, y ya empiezas a lo mejor a tener, pues yo que sé, sofocos, etcétera, etcétera. Entonces, utilizar DIM en estas pacientes no es lo ideal, porque puedes bajar tantos los estrógenos que a lo mejor pues viene la menopausia antes de tiempo. Vale, porque la endometriosis normalmente se diagnostica más a los 20 y pico que a los 40 y pico, ¿no? O no. Sí, sí, sí. En general se suele diagnosticar, puedes tardar 9 años, pero como suelen tener el dolor ya desde las primeras reglas o a partir de los 20, pues normalmente como mucho, mucho ya tardan a los 30, 30 y pico. Pero Vale, o sea, porque ya desde que les viene el ciclo menstrual, más o menos al cabo de poco van a empezar los problemas. ¿O pueden pasar muchos años que tengas menstruaciones pueden pasar sin muchos dolor años, pueden pasar muchos años y después debutes? sí, claro, de hecho hay pacientes que han tenido ovario poliquístico y no les venía la regla, ¿no? Yo qué sé, me viene la regla cada 50 días o cada 6 meses
y de repente cambia todo y empiezan con endometriosis. Puedes venir de un ovario poliquístico. Yo vine de un ovario poliquístico. Y es habitual. Bueno, no es la mayoría, pero bueno, sí, lo veo más de lo que pensaba, la verdad que sí. Y a veces hay amenorrea en la endometriosis. En la endometriosis, amenorrea, que yo vea mucho, no. Ah, de acuerdo. Yo no he visto, no, prácticamente ninguna paciente que tenga, no, porque de hecho cuando Puedes tienes tener menstruaciones más o menos abundantes, pero claro, amenorrea. cuando tú tienes amenorrea, el eje está parado, entonces lo más normal es que no haya proliferación de las lesiones. Natalia, ¿ves siempre a pacientes con endometriosis o varías un poco? Varía un poco. Es verdad que desde que La especialista de España en en endometriosis endometriosis con mirada integrativa. Esto sin duda, pero varías un poco, ¿eh? Lo digo para... varío. A Veo ver, ¿a quién más tratas? autoinmunes, veo fertilidad, todo el tema, pues, de fertilidad me gusta mucho, pero sí, supongo que al final, al sentirme un poco, pues, como muy identificada con lo que yo he sufrido con ellas, pues, bueno, pues también disfruto un poco ayudando a estas mujeres que realmente, o sea, los dolores se han comparado con infarto de miocardio, es decir, esto de, oh, un infarto, oh, Dios mío, qué dolor, qué horrible, ¿no? Y luego, no, tiene mucho dolor con la regla. Bueno, a ver, a lo mejor es que no lo tolera bien. Esto es una cosa que tenemos que pararla ya. Y ya desde parte de los profesionales médicos que les dicen esto a las pacientes, porque es una cosa muy común, me la explican un montón en la consulta y me da mucha vergüenza. O sea, estos profesionales que hacen esto o que las derivan a psiquiatría, es como curso de empatía obligatorio ya. O sea, no. Es como la fibromialgia y la fatiga crónica de los 20, ¿no? Exacto. Que te meten ahí en un Sí, sí, rincón en es plan, como, yo qué bueno, sé, lo algo que no debe tienes. estar bien, sí. Sí. Natalia, te pueden seguir en Instagram, doctor Natalia Subirats, y después, ¿cómo te encuentra la gente si quiere pedir hora contigo? Bueno, yo trabajo en ISIC, en el Instituto de Salud Integrativa y Conscient, aquí en Barcelona, y nos pueden encontrar ahí. Muy bien. Pues nada, un placer Un placer, muy que bien. hayas pasado por el podcast. Hasta otra ocasión y muchas gracias por poner luz hoy a una patología mucho más común de lo que la gente se piensa. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias. Si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Nators Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.